las declaraciones post-reunión como una reunión calificada productiva. ¿Qué significa eso? ¿Será bueno? ¿Será malo? Batakis está en Estados Unidos y Pablo Callejón aquí en nuestros estudios. Bueno, qué difícil, ¿no? Cuando te dicen la reunión fue productiva. Sí, y las miradas que se tienen, ¿no? Porque Sí, seguir claro. alentando, bueno, a cuidar las cuentas fiscales, ¿eso es bueno o es malo que te lo diga el fondo? Bueno, recién hablábamos hace un ratito con Carlos Egiaro y nos señalaba dos aspectos que me parece que son interesantes para poner en juego, en debate. Por un lado, que hasta ahora el discurso de Batakis ha sido incluso más ortodoxo que el del propio Guzmán, ajuste fiscal, ordenamiento del gasto, restricción en el acceso al trabajo público, es decir, ha habido medidas que se consideran en el ámbito económico del lado de la ortodoxia, ¿no? Y no ha habido ninguna mención, ninguna, hasta ahora relacionada con la cuestión social, ni en la cuestión de paritarias, ni en la cuestión de incrementos o modificaciones de jubilaciones o de, por ejemplo, el salario básico universal, que entiende Egiaro puede ser la carta que tiene el gobierno si esta situación se tensa aún más antes de fin de año, como para dar alguna respuesta, ¿no? ¿Te acordás que lo habíamos hablado, ¿no? Que Batakis lo había presentado, pero que dijo en este contexto es imposible aplicarlo, digo, al salario básico universal. Bueno, porque para que se pueda aplicar el salario básico universal se necesita que haya una modificación, una flexibilización, vamos a decir este término, una flexibilización del acuerdo con el fondo. Qué peligro esa palabra en economía, ¿no? Claro, lo que sucede es que para que haya una modificación debería haber un replanteo técnico en el propio Fondo Monetario Internacional que implicaría un respaldo político de los Estados Unidos y al mismo tiempo debería ir nuevamente ese acuerdo al Congreso Nacional para que se aprueben esas modificaciones. Sí. Cuando hablamos de modificaciones, es decir, cuestiones de fondo. En cambio, la flexibilización es algo que Sí, no debe seguir todo ese camino. claro, que vos podés negociar con el propio fondo. No sé hasta dónde se necesita de un acuerdo político con los Estados Unidos para que eso ocurra, ¿no? Entiendo que esto ya pasa a formar parte de la letra chica, ¿no? Sí. De una eventual... es decir, si desde Estados Unidos te dicen que no, imagino Aparte, que no. acabaste de firmar un acuerdo hace ¿cuánto? Nada. 4 meses. Es cierto que después de ese acuerdo una guerra, ¿no? Hay una guerra, ¿no? Hay una coyuntura distinta. Hay una coyuntura que te ha Bueno, cambiado. pero que está contemplada, que ya la contempló el fondo en algunas metas. Pero hasta ahora no ha habido nada en el discurso del fondo que vaya en el sentido de decir, bueno, es verdad, hubo una guerra, flexibilicemos y permitamos. No, al contrario, lo que dijo ayer Kristalina Georgieva es respetar el acuerdo, Sí. y que está de acuerdo, que está en consonancia con lo que dice Batakis de un reordenamiento del gasto. Es decir, lo que dice el fondo está bien, es cierto, pero bueno, muchachos, hay que ajustar. Quiero buscar la frase, Sí. seguramente vos la vas a tener ahí, pero es la de sostenibilidad fiscal. Algunos dicen ajuste. No, eso está claro que es ajuste. Por eso pongámosles el nombre que querramos, digamos, pero en algunas la lectura son medidas de ajuste. Efectivamente. Por eso, para que el salario básico universal pueda ser una alternativa, lo primero que debe modificarse es esa cuestión del reordenamiento del gasto, que fue la matriz con la que Batakis asumió. Y que está lejos de parecer que la va a contemplar el fondo y la misma Batakis por lo que dijo. Bueno, porque vos tenés que hacer o más emisión, porque yo no creo que el fondo financie el salario básico universal, es decir, que vos tenés que generar una mayor emisión. Es muy complejo que esto pueda suceder, pero en todo caso puede ser la última de las alternativas, digo porque el proyecto está en danza, para que lo que venga de acá hasta fin de año no sea un golpe tan severo. Porque, a ver, lo que están planteando todos los economistas, hoy Egiaro habló de un 85% de inflación, 85% de piso inflacionario en la Argentina. Es que no va a haber una recuperación del salario, no va a haber una recuperación de las jubilaciones, habrá una caída del consumo y probablemente haya una caída de la economía. Hace 2 meses que la Argentina viene dando señales de alerta. Cayó la industria pyme, cayó el consumo, está habiendo una inflación muy alta, la de julio va a ser altísima. Pablo, hace instante nada más hablamos con Humberto Espachini.
Marchesi, que es el presidente de APYME Córdoba, y marcaba eso. Lo que nos preocupa hoy por hoy es la plata para el consumo interno. No hay consumo o no va a haber consumo. Bueno, hace 2 meses que la economía viene dando señales de una situación muy preocupante. Sin dólares, sin recuperación del salario. El segundo semestre va a ser una realidad muy difícil de sobrellevar. Hay sectores que van a seguir ganando, porque los precios internacionales están siendo muy beneficiosos, pero hay una gran mayoría de argentinos que la van a pasar muy mal. Y el problema es cómo eso va a impactar políticamente en el gobierno. Porque ante la crisis lo que necesitas es tener mayor espalda política, mayor consenso, mayor... Bueno, esto no parece estar sucediendo, ¿no? Pero vamos a ver qué dejó la visita de Batakis ayer a los Estados Unidos. La directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, manifestó que mantuvo una reunión productiva con la ministra de Economía, destacó sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Ajuste. Esta fue la primera reunión entre Batakis y Georgieva que mantienen tras el contrato virtual que tuvieron el 6 de julio pasado, luego de que la ministra jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda. La reunión se enmarcó en el viaje de Batakis a los Estados Unidos, que tiene entre sus principales objetivos que sus interlocutores escuchen y conozcan cómo piensa. Bueno, se habrán ido en ese sentido un poco más conforme, por eso lo de productivo, porque Batakis solo les habló de ajuste, ¿no? Como cierre de la jornada, la ministra mantuvo un encuentro con el director general de operaciones del Banco Mundial, Axel Van Troostburg, quien le comunicó la decisión del organismo de aprobar un nuevo préstamo por $200 millones para Argentina, que es un monto exiguo, pero lo que se dice es, bueno, si le prestaron dinero es porque están conformes, ¿no? Es un guiño. Claro, es una lectura más política que económica. $200 millones no es algo que pueda resolver la situación más allá de las necesidades que tiene la Argentina. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Maurice Claver Carón, reiteró que no está a favor de aprobar acá tenemos el otro contraste, ¿no? El presidente del BID, que no aprobó el desembolso de los $500 millones que ya habían sido aprobados por el organismo y que están, pero dijo Claver Carón que no los va a otorgar a la Argentina. ¿Quién es Claver Carón? El mismo que le otorgó el crédito extraordinario del Fondo Monetario Internacional. Es evidente, Claver Carón es alguien ligado con Donald Trump, es evidente que aquí hay una decisión puramente política. Así como fue política la decisión de darle $45.000 millones a Mauricio Macri en un endeudamiento brutal para que era insostenible para la economía argentina, es impagable ese monto, utilizan el mismo argumento para no dárselo a Fernández, lo que habla de una decisión política. Claro, por eso decíamos con Mercedes cuando veíamos, ¿no? Y hacíamos referencia a este caso del BID, digamos, hay que ver quién lo dice y quién es, ¿no? Hay que ponerlo en contexto, digamos. Claver Carón es alguien de Donald Trump, es alguien que responde a Donald Trump y que fue... La Argentina quería tener a un presidente en el BID. De hecho, propuso a Vélez. Y Donald Trump lo negó, lo rechazó esa postura y puso a alguien de su extrema confianza, que fue uno de los articuladores del préstamo a Macri, para que ocupara ese lugar. Y cuando asume Biden, ya Claver Carón estaba allí. Lo que no quiere decir que la de Claver Carón sea la postura hoy del gobierno norteamericano. Pero bueno, es quien preside el BID, que han dicho $500 millones no le damos a la Argentina. Le bajó el pulgar. Y aparte dijo que no se van a cumplir las metas o que es casi imposible que cumpla las metas argentinas. Bueno, el mismo que creía que la Argentina podía pagar en 3 años, porque no es solamente que pidieron $45.000 millones, para devolver en 3 años. En 3 años debía devolver Argentina. Una locura absoluta. Bueno, las decisiones políticas tienen mucho que ver con los escenarios geopolíticos y demás. También ayer escuchaba a un economista que señalaba, ojo que puede ser Álvarez Agis, el viceministro de Economía de Cristina Fernández, que decía, ojo que la debilidad argentina puede ser una cuestión de fortaleza, porque si todo se va por los aires, en la Argentina no es que solo cae la Argentina, no es que solo afecta a la Argentina. En Latinoamérica se generaría una situación de convulsión que Biden probablemente no quiera desde lo político. Pero bueno, esto forma parte ya de las especulaciones, los análisis y demás. Lo cierto es que hasta ahora Batakis solo habló de ajuste y la economía viene consolidando señales muy negativas pensando para el segundo semestre en una realidad social cada vez más difícil. Gracias, Pablo. A ustedes.